Igualmente corremos el riesgo de que el Evangelio se convierta en letra muerta, que sabemos de memoria y que citamos de memoria, pero que no tiene ninguna influencia de transformación en nuestras vidas. Decíamos que las comunidades corren el riesgo de convertirse en pura y mera organización, en hoteles de varias estrellas. La pastoral se quedaría en actividad profesional. La catequesis se transformaría en adoctrinamiento. La comunión fraterna se debilita, se resquebraja. En fin, algunos riesgos de los cuales el Espíritu Santo puede a nosotros ayudarnos a superar, o por lo menos para que no suceda. Igualmente decíamos que el Espíritu Santo nos capacita, y esto lo hemos visto en los últimos días de la celebración de la Eucaristía, la liturgia de la palabra, nos capacita para ser los testigos de nuestro Señor Jesucristo, y en efecto, así nos ha querido recordar el Señor todos estos días últimos del tiempo pascual, de la cincuentena pascual. Pero testigos no de una verdad abstracta, para nosotros probar, valga la repetición, con pruebas racionales, sino testigos de un encuentro personal con Jesús, testigos de un encuentro existencial con el Espíritu de Jesucristo resucitado, que transforma la vida y que hace que nuestra vida sea una vida nueva, una vida que se puede dividir, ¿verdad? Antes de encontrarme profundamente con Jesús y después de encontrarme con Jesús y con su Santo Espíritu. Decíamos ayer en la tarde que el testigo es un convertido al estilo de la vida de Jesús, un convertido al estilo de la vida de Jesús de Nazaret. Ese hombre que nos lo define en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ese hombre que pasó toda la vida haciendo el bien. El hombre que vivió totalmente confiado, abandonado, volcado, para vivir su vida según la voluntad del Padre y gastando toda su vida hasta la muerte al servicio liberador de todo hombre y de toda mujer de su tiempo y de todos los tiempos. Y finalmente decíamos que Jesucristo resucitado, así como le dice a los discípulos, también nos dice a nosotros, que así como el Padre envió a Jesús, Él también nos envía a cada uno de nosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes, según el cuarto Evangelio, el Evangelio de Juan 20:21. Y además nos regala el Espíritu Santo para que nos acompañe, para poder ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente terminábamos ayer diciendo que el testigo y la Iglesia en general, que debe estar llena de testigos, tiene la responsabilidad de la virtud teologal de la esperanza. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses 1:27, lo recordábamos ayer, nos dice: Él es nuestra esperanza. Decíamos entonces que esto tiene una vigencia y una fuerza muy grande. Al mundo le falta esperanza.
tentación de la resignación con alta dosis de pesimismo. Hay mucha tristeza en la iglesia. Hay mucha tristeza, muchas raíces de tristeza en la iglesia. Por eso la necesidad de entendernos a sí mismo como comunidad de la esperanza, como comunidad de la alegría. El Papa Francisco, en muchas de las visitas, normalmente ha exhortado a tantas cosas, pero nos ha dicho con una fuerza tremenda, un imperativo muy profundo. No se dejen robar la esperanza. No se dejen robar la alegría. El testigo del resucitado, el que es depositario del Espíritu del resucitado, ese que Jesús dice, reciba el Espíritu Santo, es responsable de la esperanza y de la alegría. Terminábamos ayer pidiendo eso justamente para la fiesta de Pentecostés, ¿no? De pedirle al Señor, de pedirle al Espíritu Santo esa virtud teologal y esa virtud humana y cristiana como es la alegría. El Señor Jesús en estos días de despedida nos ha dicho, les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y esa alegría sea completa. Bien, hago un pequeño resumen de la charla de ayer, después las monjas creo que la van a compartir con los contactos que tienen, que seguramente estarán ahí todos ustedes, y ahí la pueden seguir más en su totalidad. Hoy quiero compartir con ustedes un temita, el mismo del Espíritu Santo, en los santos del Carmelo y particularmente en nuestros santos padres, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Es un tema amplísimo, evidentemente, porque toda la obra de ellos, tanto la escrita como la obra que llevaron adelante de fundar una nueva familia en la Iglesia, es obra del Espíritu Santo, la nueva presencia de Jesucristo resucitado. Entonces me limitaré a algunos textos, a compartir algunos textos en voz alta con ustedes de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús y de nuestro Santo Padre Juan de la Cruz. Trataré de exponerles, trataré de compartir con ustedes algunas acciones que el Espíritu Santo produce en la vida de los creyentes de todos los tiempos y que ellos, Teresa y Juan, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, supieron experimentar. Efectos y acciones que ellos también supieron discernir, supieron secundar. Y para fortuna nuestra, nos los transmitieron en sus escritos y en sus escritos los conservamos. Primero, el Espíritu Santo nos enseña las verdades reveladas por el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos enseña las verdades o nos recuerda las verdades reveladas por nuestro
Y el Espíritu Santo que les voy a enviar en nombre del Padre mío, no les va a enseñar una cosa nueva, sino que les va a recordar todo lo que yo les he venido enseñando. Tiene esa misión, tiene esa función de recordar la predicación de Jesús, los hechos y dichos de nuestro Señor Jesucristo. Haz que el Espíritu Santo las veces de un gran médico para no caer en el Alzheimer de las verdades reveladas por nuestro Señor Jesús. Nos las está recordando constantemente. Mucho de esto tiene que ver en la vida de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, un acontecimiento histórico del que ella nos da razón. Es un acontecimiento que se conoce como la prohibición de algunos libros espirituales que no debían leerse en la época de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Se conoce como el índice de los libros prohibidos. Si ustedes han visto la película de la televisión española, una película hermosísima y larguísima de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, pero que vale la pena invertirle el tiempo de verla, son como 8 o 9 horas. La Santa Madre como que tenía todos esos libros prohibidos, porque aparece la imagen donde ella lleva prácticamente la mitad de la biblioteca para la hoguera. Esa es el índice de los libros prohibidos, de los cuales nos hace memoria nuestra Santa Madre Teresa de Jesús en el libro de la vida 26.6. Libro de la vida 26.6. Escríbase. Cuando se quitaron muchos libros de romance que no se leyesen, yo sentí mucho, porque algunos me daban recreación leerlos, y yo no podía ya, por dejarlos en latín. Me dijo el Señor: no tengas pena, que yo te daré libro vivo. Yo no podía entender por qué se me había dicho esto, porque aún no tenía visiones. Después, desde a bien pocos días, lo entendí muy bien, porque he tenido tanto en qué pensar y recogerme en lo que veía presente, y ha tenido tanto amor el Señor conmigo para enseñarme de muchas maneras, que muy poca o casi ninguna necesidad he tenido de libros. Su Majestad ha sido el libro verdadero a donde he visto las verdades. Bendito sea tal libro que deja imprimido lo que se ha de leer y de hacer, de manera que no se puede olvidar. Este es un acontecimiento que llega a la España de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, índice de los libros prohibidos del Inquisidor General de España, Fernando de Valdés, en el año de 1559. ¿Quién lo creyera, no?
Santo en conexión con el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo cumple la promesa de les enviaré el Espíritu, que les ha de recordar todo, absolutamente todo lo que yo les he enseñado. Dos. El Espíritu Santo le da a Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, las fuerzas necesarias, la fortaleza necesaria para superar sus debilidades y sus posibles ofensas a Dios. El Espíritu Santo es fortaleza. Uno de los dones del Espíritu Santo es justamente ese. Y Santa Teresa de Jesús, como ustedes muy bien lo saben, fue una mujer siempre fortalecida por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Jesucristo resucitado. Y esto lo encontramos nosotros claramente en muchos escritos de Santa Teresa de Jesús. Nos vamos a limitar al capítulo 9, número 1 del libro de su autobiografía. Vida 9:1. Santa Teresa de Jesús se encuentra en una situación conflictiva, en una situación difícil, en una situación dura, en una situación que quiere superar. Y justamente este capítulo marca lo que se conoce en la biografía teresiana como su segunda conversión, su segunda y definitiva conversión. Después de reconocer todos los esfuerzos que había realizado en su vida, después de reconocer que ninguno de esos esfuerzos como que le valía, experimenta la fuerza de Cristo resucitado, experimenta la fuerza de Cristo llagado, del que hablábamos también ayer, y experimenta sobre todo allí que ya en medio del cansancio que ya había realizado y que no podía hacer más, descubre la presencia fortalecedora, la fuerza del Espíritu en su vida que la transforma. Vida 9:1. El Espíritu Santo en Teresa de Jesús es fortaleza, es fortaleza. Pues ya andaba mi alma cansada. Vida 9:1. Pues ya andaba mi alma cansada, y aunque quería, no la dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Acaecióme que entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allí a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en mi casa. Era de Cristo muy llagado, y tan devota que mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido a aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojóme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Perdón. Suplicando me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Acción del Espíritu Santo en la vida de Teresa de Jesús, que la fortalece interiormente para
conversión definitiva de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Qué bonita petición para pedírsela al Señor en esta fiesta de Pentecostés. Dame fuerza, Señor. Dame la fuerza de tu Espíritu para no ofenderte más. O por lo menos para ofenderte menos. Vean qué genialidad de petición de Teresa de Jesús. Suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofender. Un texto hermosísimo, Vida 9.1. No obstante, entonces Teresa de Jesús, que ha realizado grandes esfuerzos ella incluso dice que peleaba, tenía una pelea con una sombra de muerte. No sabía con qué sombra estaba peleando, era una sombra de muerte. Peleaba con una sombra de muerte. Y todos sus esfuerzos no eran suficientes para salir bien librada en esa batalla. Pero experimenta que la fuerza de Dios la salva, la libra, le hace vencer, la fortalece y la lanza a velas desplegadas, porque experimenta que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, transforma su persona, transforma a la persona. Por eso yo me gozo mucho en los últimos años de la Iglesia, la fuerza tan tremenda que se le hace a esta solemnidad de Pentecostés. Si ustedes se meten a internet, por ahí encuentran tantas predicaciones sobre Pentecostés en estos días, novenas a Pentecostés, que es la gran novena de la Iglesia. Es la gran novena de la Iglesia. La gran novena de la Iglesia. El Espíritu Santo que fortalece en la transformación de la vida. Y esto lo experimenta Teresa de Jesús. Fíjense que después de este capítulo 9, a partir del capítulo 10 hasta el 22, ella hace un gran paréntesis. Yo sé que ustedes lo saben, pero lo recordamos así rápidamente. Hace un gran paréntesis, viene hablando de su infancia, viene hablando de su juventud, viene hablando de su ambiente familiar, hasta este capítulo 9. Abre un paréntesis en el capítulo 10 hasta el capítulo 22 para hablarnos de los 4 grados de oración, utilizando el símil de la forma como se puede regar un cuerpo. Y ese paréntesis lo cierra en el capítulo 22. Y en el capítulo 23 retoma lo que dejó en el capítulo 9. Me estoy haciendo entender, ¿verdad?
vida, que me he detenido, creo, más de lo que me había de detener, porque se entienda mejor lo que está por venir. Es otro libro nuevo de aquí adelante. Digo, otra vida nueva. Se corrige. Es otro libro nuevo de aquí adelante. Digo, otra vida nueva. La de hasta aquí, antes de su conversión, la de hasta aquí era mía. La que he vivido después que comencé a declarar estas cosas de oración, es que vivía Dios en mí, a lo que me parecía, porque entiendo yo, era imposible salir en tan poco tiempo de tan malas costumbres y obras. Vean la alabanza que hace Dios. La alabanza que hace a su majestad, como ella bellamente lo llama, para recordar el contexto imperial que le tocó vivir. Esto que les voy a leer es una hermosura, es una belleza. Como termina este número 1 del capítulo 23. Sea el Señor alabado que me libró de mí. Sea el Señor alabado que me libró de mí. El Espíritu Santo transforma, es fortaleza transformadora. En conexión con lo que reflexionábamos ayer a la luz de Pablo, cuando escribía, quiero probar el poder de su resurrección. Quiero probar el poder de su resurrección. El Espíritu Santo le da a Santa Teresa de Jesús la gracia de entender la experiencia de Dios y de saberla escribir como una nueva gracia. Por un lado, le hace entender la experiencia que tiene de Dios, y por otro lado, le da la gracia también de saberla escribir, de saberla comunicar. Y esto lo encontramos también en el libro de la vida, como algo puntual, pero lo encontramos en todas sus obras, porque todas sus obras son escritas justamente bajo el influjo, bajo la luz, el discernimiento del Espíritu Santo. 17.5, vida 17.5. Dios se pasó en Teresa de Jesús. Bueno, eso no lo dice aquí, ¿verdad? Dios se pasó en Teresa de Jesús. La colmó de tantas gracias y ella la supo capitalizar. Escribe así al padre García de Toledo, uno de sus grandes amigos espirituales, director espiritual y confesor. Gustaría vuestra merced mucho de que el Señor se las dé todas, si no las tiene ya, de hallarlo escrito y entender lo que es. Porque una merced es dar al Señor la merced. Y otra es entender qué merced es y qué gracia. Otra es saber decirla.
es dar el Señor la merced, es decir, de dar la gracia, de regalar la gracia, de experimentar, por decir algo, el profundo amor de Dios. Esa es una gracia. La da el Señor. Segunda merced, entender que es una merced. Y Teresa de Jesús la entendió. Aparte de que Dios se la dio, la supo entender. Otra es saber decirla. Y Santa Teresa de Jesús, en este libro de bolsillo, nos la dice. Dice la gracia. Dice la gracia. Escribe la gracia. Otra es saber decirla y dar a entender cómo es. Todo eso se junta en ella. Y sus obras son justamente eso, reconocimiento de la gracia de Dios, el saberla discernir a la luz del Espíritu Santo, el entenderla, en decirla, en escribirla. Fenómeno. Un fenómeno. La experiencia de Dios la capta ella, la recibe, la entiende, la discierne, la escribe y la da a entender. Fíjense que nosotros, cuando tenemos de estas experiencias bonitas que el Señor nos regala, a veces no las sabemos decir, a veces no las sabemos explicar, porque no es fácil. A Santa Teresa se le facilitó. Y tantas veces nos encontramos en lenguajes como este. Es que lo que yo sentí ese día en la celebración de la Eucaristía fue ¿cómo te lo digo? No sé, es que no encuentro la palabra. Pero fue algo tan maravilloso lo que yo experimenté. Menos mal que no nos dicen, bueno, escríbanla. En Santa Teresa de Jesús tenemos un ejemplo grandísimo. Tiene la experiencia, entiende la experiencia, discierne la experiencia, la comunica, la escribe, la da a entender con muchísimos ejemplos. Capítulo 17, número 5 del libro de la Biblia. Todo esto, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, es la gracia del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo en la mano que escribe, en Santa Teresa de Jesús que escribe, sus experiencias de vida. Porque lo que encontramos en los escritos de Teresa de Jesús son escritos testimoniales. Escritos testimoniales. Los libros de Teresa de Jesús son ella misma en letra de imprenta. Ella se escribe. Y escribe la experiencia que va teniendo de Dios. 4. El Espíritu Santo nos enseña a ser paráclitos, a ser como Él, a ser paráclitos. Paráclito es el que va al lado
paráclito es el abogado, el defensor, el consolador. Y eso es lo que hace Teresa de Jesús durante toda su vida. Consolar, acompañar, educar, formar, bendecir. Especialmente en sus últimos 20 años de existencia, que son los más conocidos, de 1562 a 1582. Y esto en conexión con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento utiliza unos términos parangulein, que significa dar un mensaje, un recado, una comunicación. Utiliza otros términos paracalein, que significa por un lado exhortar y por otro consolar. Si juntamos los dos sentidos es comunicar, valor, consolar, estimular. Y la otra palabra que utiliza es, que esa ya se parece bastante a la que hemos mencionado, de paráclito. Paráclesis, que significa animación, consolación, exhortación. El Espíritu Santo es el paráclito. Es el que da el mensaje, el que comunica valor, el que estimula, el que exhorta, el que acompaña, el abogado, el defensor, el animador. Animador viene de alma. Animador viene de alma, de anima. Y ánima es principio interno de movimiento y de vida. Con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también hemos leído en esta cincuentena pascual, se nos ha dicho que los apóstoles, cuando visitaban a las comunidades cristianas, las animan, exhortan a los discípulos a perseverar en la fe, exhortando, van visitando y van exhortando a los discípulos a perseverar en la fe. Hechos de los Apóstoles 11:23, Hechos de los Apóstoles 13:43. Función de animar, de estimular. Pablo anima a los creyentes a perseverar en la fe. Esa es la función del paráclito. Animarnos, exhortarnos. Esa es la función del Espíritu Santo. Es una función íntima, profunda. Una función de animación, de estímulo. Por eso cuando encontramos una persona animada, dice, qué buen espíritu tiene esto. Animar es como soplar. Como soplar.
para que las cenizas vuelen y el carbón no se apague, las leñas no se apaguen y nos comamos esa carnita rica. Eso es animar, soplar, para que el fuego se fortalezca, para que el fuego no se extinga, no se apague, sino que a veces por el contrario coja más fuerza, más fuerza. Antonio Machado, un poeta español que a mí me encanta, escribía en uno de sus versos: pensé que mi hogar estaba apagado y fui a remover las cenizas y me quemé. Pensé que mi hogar estaba apagado y fui a remover las cenizas y me quemé. Todo eso lo podemos poner nosotros en los términos que queramos. Pensé que mi matrimonio estaba apagado y fui a remover las cenizas y me quemé. Permití que el Espíritu soplara. Pensé que mi vocación estaba apagada y fui a remover las cenizas y me quemé. Pensé que mi alegría estaba apagada y fui a remover las cenizas y me quemé. Ahí está. Pensé que mi esperanza estaba apagada y fui a remover las cenizas y me quemé. Permitir que el Espíritu Santo sople sobre las brasas para que el fuego se atice, se fortalezca. Llámese matrimonio, vocación, alegría, esperanza, generosidad, solidaridad, etcétera, etcétera. Todo esto es obra del Paráclito. El Paráclito entonces es alguien que acompaña, que anima, que consuela, que exhorta y además de exhortar, defiende. Por eso Teresa de Jesús exhorta a sus monjas, exhorta a sus frailes, aún en medio de las dificultades terribles por las que pasó y por las que pasaron sus monjas y frailes. Ella seguía animando. Camino de perfección, capítulo 41, número 8. Camino de perfección, que es otra obra de Teresa de Jesús, como ustedes lo saben. Capítulo 41, número 8. Texto hermosísimo en el que Teresa de Jesús se le experimenta allí entre sus monjas como una paráclita, una animadora, haciendo la función del Espíritu. Así que, hijas mías, hijos míos, porque Teresa es patrimonio de todos nosotros, ¿verdad? Así que, hijas mías, procurad entender que Dios en verdad, que no mira tantas menudencias como vosotras pensáis, y no dejéis que se os encoja el ánima y el ánimo. No dejéis que se os encoja el ánima y el ánimo, que se podrían perder muchos bienes. La intención recta, la voluntad determinada, como tengo dicho, de no ofender a Dios. No dejéis arrinconar vuestra alma, que en lugar de procurar santidad, sacará muchas imperfecciones que el demonio le pondrá por otras vías. Y como he
constante en Teresa de Jesús. Ella permanece en sus monasterios como presencia, como interlocutora, como defensora, como amiga, como consoladora, como motivadora. Lo mismo que hace el dulce huésped del alma, el Espíritu Santo, el compañero inseparable. Y una cita de San Juan de la Cruz, para no dejarlo por fuera de la fiesta, ¿verdad? Una cita que vale oro en nuestro Santo Padre Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz. La refiere a la Santísima Virgen María presente en el cenáculo, presente con los apóstoles en el día de Pentecostés. Sacando los romances, todos estos que disfrutamos en el tiempo de Adviento y de Navidad, muy poquito, escribe Juan de la Cruz sobre la Virgen María, pero solo este texto, vale un montón, vale mucho. Y es el texto que encontramos en el tercer libro de su vida, capítulo 2, número 10. Tercer libro de su vida al Monte Carmelo, una de las obras de él. Tercer libro de su vida, capítulo 2, número 10. Tales eran las de la gloriosísima Virgen Nuestra Señora, la cual, estando desde el principio levantada a este alto estado, nunca tuvo en su alma impresa forma de alguna criatura, ni por ella se movió, sino siempre su moción fue por el Espíritu Santo. A la Virgen la movió el Espíritu Santo, la empujó el Espíritu Santo. Nunca tuvo en su alma impresa forma de alguna criatura, ni por ella se movió, sino siempre su moción fue por el Espíritu Santo. Por eso tenemos a esa gran mujer, a la otra paráclita, la Virgen María. Esto nos lo dice Juan de la Cruz, repito, en el tercer libro de la su vida, 2:10. Entonces, fíjense, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, este Espíritu Santo que movió a Teresa de Jesús, que movió a nuestra Santa, a la Virgen María, que movió a Juan de la Cruz, a los santos del Carmelo, que nos mueve a ustedes y a mí a pesar de todas nuestras limitaciones, como también los santos experimentaron sus limitaciones. Este Espíritu Santo que nunca ha perdido libertad y que sigue también ligero como el viento, constantemente, siempre está buscando una morada. Siempre está buscando una morada. Donde ya mora, mejor, una morada, tú y yo, que tome conciencia de que Él mora. Fíjense la intuición de Teresa de Jesús. La vida de hasta aquí era la mía, que Dios estaba y yo no lo sabía. Descubrió que el gran morador la moraba, la vivía, la habitaba. El Espíritu Santo es fuerza que transforma vidas. Es fuerza que nos capacita a todos. Fuerza que nos capacita a todos para invocar a Dios como Padre y a Cristo como Señor.
Santo genera vida. El Espíritu Santo genera alegría. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. El Espíritu Santo genera coraje y valentía. Genera fortaleza, comunión, confianza. Abre caminos. El Espíritu Santo que nos unifica y nos hace únicos. El Espíritu Santo que tú y yo hemos recibido y que el Señor renovó también esa recepción en estos días y de manera especial mañana en Pentecostés, cuando nos va a decir también una vez más: reciban el Espíritu Santo. Y todos los apóstoles salieron diferentes del cenáculo, todos salieron diferentes del cenáculo, después de encontrarse con el Espíritu de Cristo resucitado. Que no nos cansemos entonces de desmontar el mal